Bueno, buenas tardes. Soy también, además, investigador del Instituto de Bioética de la Universidad Católica. Pero, ante todo, soy médico y mi función es prevenir y evitar las muertes de las personas. Me importa la muerte de una mujer tanto como la de 50, pues cada una de ellas encierra un valor como ser humano, imposible de reducirlo a un número y establecer comparación. Pero para actuar debo diagnosticar. Ahí es cuando las estadísticas, en tanto sean objetivas y científicamente obtenidas, otorgan una impresión lo más cercana a la realidad. En este debate se esgrimen dos argumentos de alto impacto. Uno es que en la Argentina se realizan 500.000 abortos por año y representan la primera causa de muertes de mujeres en edad fértil. El otro es que la despenalización es necesaria para reducir la mortalidad materna, citándose como ejemplo a países que despenalizaron el aborto y fueron exitosos en reducirla. Lo que voy a comunicar es una investigación que buscó datos que avalaran estos argumentos. Para ello se revisaron estadísticas vitales y publicaciones sobre población del Ministerio de Salud de la Nación, organismos internacionales y bibliografía conexa. Luego de comparar y analizar los registros, se evidencia que el número 500.000, redondeándolo, es un cálculo probabilístico elaborado a partir de datos sustituidos vía aplicación de métodos que ya sea sobreestiman el número de abortos inducidos a partir de los egresos hospitalarios o elaboran proyecciones con conocimiento tangencial fundado sobre presunciones y percepciones. Esto es casi citando a la autora del método, no del estudio, en lugar de mediciones y hechos. Estas cifras son irreales y reflejan la suma de errores y sesgos metodológicos que, al ser deliberados, dan cuenta del desapego del investigador por mantener su compromiso ético de minimizar sesgos en búsqueda de la objetividad máxima posible. De existir 500.000 abortos, en la Argentina se estaría cometiendo 57 abortos inducidos por hora, casi un aborto por minuto. O sea, al terminar de hablar yo acá, habría mínimamente 6 mujeres que deberían enfrentar esto que muchas refieren como un tránsito doloroso. En cuanto al aborto como causa de muerte, la estadística lo define como embarazo terminado en aborto, categoría que engloba más de 30 diagnósticos, de los cuales solo uno, el aborto no especificado, el famoso código O06 del CIE, podría tratarse de un aborto inducido. Los datos muestran con claridad que entre las causas de muerte de mujeres en edad fértil, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el embarazo terminado en aborto corresponde al 0.5% del total de fallecimientos y ocupa la posición número 40. El 80% de mujeres en Argentina, mujeres en edad fértil, se mueren de tumor de mama, accidentes de tránsito, enfermedad cerebrovascular, tumor de útero, neumonía, suicidio, tumores varios, enfermedades respiratorias y VIH, por citar solamente las más importantes. Por otro lado, entre las causas de muerte materna, el embarazo terminado en aborto ocupa la tercera posición en relación de 1 a 4.5 con respecto a las dos primeras, las directas e indirectas. Es decir, casi 5 veces más mujeres embarazadas mueren por causas directas e indirectas, que son altamente posibles de eliminar. Estas personas fallecen fundamentalmente por eventos hipertensivos, hemorragias e infecciones. En cuanto a los países que redujeron la mortalidad materna, los números muestran que esta disminuyó luego de eliminar causas directas e indirectas. Ludon examinó la historia de 11 estados divididos en 3 grupos, hoy considerados desarrollados, y esquematizó 3 periodos. Un periodo previo a 1900, en el que se identificó el problema, eliminaron las causas
y desarrollaron cuidados obstétricos accesibles. Un segundo periodo, a partir de 1900 hasta 1937, donde se mejoró la calidad de los cuidados y desarrollaron estudios de vigilancia, muy importante eso. Y un tercer periodo, a partir de 1937 en adelante, en donde la mortalidad presenta un descenso vertiginoso que se mantiene hasta la actualidad. Las cifras de los últimos 20 años de estos países que había agrupado Loudon en su estudio, la mayoría de ellos ya con aborto despenalizado, muestran una leve variación comparada con los periodos históricos de Loudon. Dicho de otro modo, antes de 1950, el descenso de la mortalidad materna para el grupo 1 fue de 55 puntos promedio versus 3.25 para el periodo 1920-2015. El grupo 2 fue de 29 versus 1 y el grupo 3 de 54 versus 4. La conclusión es obvia. Cuando comenzó a despenalizarse el aborto, y entre paréntesis están los años en que entraron en vigencia el aborto despenalizado, la mortalidad ya estaba sustancialmente reducida en estos países, desde hacía 20 años antes, como mínimo. No estaría mal aprender un poco de la experiencia de estos países, donde aplicaron un abordaje técnico de búsqueda de datos, profesionalización y mejoras del acceso a los cuidados obstétricos, y otro político con concienciación pública y compromiso total profesional como político. En suma, los datos estadísticos no parecen avalar que en la Argentina existan 500.000 abortos. Tampoco avalarían que el aborto inducido es la primera causa de muerte en mujeres en edad fértil, ni tampoco de muertes maternas. La mortalidad materna no es una variable dependiente del estatus legal del aborto, descartándose la hipótesis de que se necesita despenalizarlo. Como les decía, yo soy médico y mi función es prevenir las muertes evitables. Lo que he hecho es contarles lo que me parece cómo podríamos evitarlas. Muchas gracias. La primera es del diputado Martín Maquieira para el doctor Lenin Hannon. ¿Cómo se pueden disminuir las muertes maternas sin despenalizar el aborto? ¿Hay datos de otros países que lo hayan logrado? Ahí está. Bueno, el tema es que la despenalización del aborto y la mortalidad materna son dos cosas que van por su lado, no están dependientes unas de las otras. La mortalidad materna en el mundo está reduciendo y en la Argentina ha bajado y en el resto del mundo también, muy pocos países es que está subiendo. Pero lo que nosotros podemos hacer es estudiar un poco lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en otros países. Por ejemplo, un país que tenía el aborto despenalizado desde hace muchos años, como Polonia, que en un momento creo que alguien lo citó, ha tenido idas y vueltas con las liberalizaciones y las restricciones. Entonces, uno puede darse cuenta de que la mortalidad de Polonia ha ido desde 17 muertes de mujeres por 100.000 nacidos vivos, ha bajado a 3, que es la mortalidad actual. Y sin embargo, el aborto, el número de abortos ha ido desde 10.8, bajó a 0.04 y después subió nuevamente. O sea que cursan curvas completamente distintas, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso está completamente demostrado que no son variables dependientes. Tenemos que hacer una diferenciación entre que puede haber algún tipo de correlación, pero la correlatividad no es causalidad. Hay que ser concretos en las estadísticas. Una pregunta para el doctor Lenin, del diputado Sleret. Dado que su ponencia se basó en la transmisión de datos estadísticos, ¿qué opinión le merece la cifra de 500.000 abortos anuales en la Argentina? El método para inferir dicha cifra y las conclusiones que de esa cifra se infieren. Yo creo que expliqué sobre el método, me parecía que está claro que ese es un número que no existe, es un número apócrifo. El método no es un buen método.
Es un método que sobreestima los abortos inducidos a partir de los egresos hospitalarios y elabora proyecciones de acuerdo a conocimientos tangenciales e incluso cito las palabras de Sushila Sai, que es la creadora del método, que en Latinoamérica el método está fundamentado porque los que opinan, sus opiniones están basadas en presunciones y percepciones en lugar de mediciones y hechos. Por esa razón las cifras no reflejan la realidad. Además que tiene muchísimas objeciones desde el punto de vista ético, porque no se han esmerado los investigadores, el método estoy hablando, de minimizar los sesgos y los errores para tratar de ser lo más objetivo posible.